Hola, muy buen día. En la clase de hoy veremos los grupos funcionales del carbonilo. Hay que recordar primero que nada qué es un grupo funcional. Un grupo funcional es aquel átomo o grupo de átomos que proveen a la molécula de una función. ¿Sí? Es decir, es lo que le da la identidad a una molécula. En este caso vamos a evaluar a los derivados del grupo carbonilo. Como ustedes bien recordarán en clases anteriores, el grupo carbonilo está representado por el doble enlace entre un carbono y un oxígeno. Bueno, según la reactividad de estos compuestos se dividen en dos grandes grupos, el grupo 2 y el grupo 1. ¿Por qué iniciamos por el grupo 2? Porque es el grupo más corto, ya que solamente posee dos miembros, que son los aldehídos y las cetonas. Por parte del grupo 1 tenemos a todos los derivados de ácidos carboxílicos, a los ésteres, a los halogenoros de ácido, a los anhídridos de ácido y por último a las amidas. Estos tienen una característica en común, la cual es el conservar o el tener a un grupo saliente, del cual los aldehídos y las cetonas carecen. Es decir, que dentro de la reactividad de estas moléculas el comportamiento va a ser muy diferente, el cual les voy a explicar enseguida. Aquí podemos observar la gran diferencia de los dos grupos que les acabo de mencionar en estas dos diferentes reacciones. Esto es cómo reaccionan cada molécula de cada grupo frente al ataque de un nucleófilo. ¿Ok? Para el caso del grupo 2, que lo forman los aldehídos y cetonas, el nucleófilo va a atacar a la zona electrofílica, que es el carbono del carbonilo, lo que va a ocasionar el rompimiento del doble enlace del carbonilo, dándole esos electrones al oxígeno. Por lo tanto, este oxígeno quedará negativo y el nucleófilo se habrá unido al carbono que antes era parte del carbonilo. Muy bien, eso quiere decir que la reactividad frente a un nucleófilo de las moléculas del grupo 2 generan una adición, mientras que en el caso de las moléculas del grupo 1 es totalmente lo contrario. ¿Por qué? Bueno, aquí podemos observar que al momento en que entra el nucleófilo, el grupo saliente va a salir o se va a desplazar de la molécula. Es lo que les mencionaba, que la característica principal que unía al grupo 1 era que todos tenían un grupo saliente. Y toma ese nombre porque eso es lo que va a realizar, va a salir de la molécula. Muy bien, por lo tanto, esta es una reacción de sustitución. ¿Por qué? Porque el nucleófilo entra, llega a unirse con el carbonilo y el grupo saliente sale del carbonilo y se queda con carga negativa debido a que se lleva los electrones de este enlace que tenía antes con el carbonilo. ¿Sí? Por lo tanto, esta es la gran diferencia entre los dos grupos. Nosotros nos habíamos quedado estudiando a las moléculas del grupo número 2, que son los aldehídos y las cetonas. Por lo tanto, vamos a proseguir con eso. Muy bien. Evaluando a los aldehídos y cetonas, existen muchos tipos de reacciones que se pueden realizar con ellos. Una de las más comunes es la síntesis de alcoholes a partir de estos. En el esquema les muestro una reacción de síntesis de alcoholes, tanto secundarios como primarios. Esto es dependiendo del reactivo del cual se parta. Si iniciamos de una acetona, obtendremos un alcohol secundario, mientras que si iniciamos de un aldehído, obtendremos un alcohol primario. ¿Ok? El reactivo utilizado para esta reacción se llama borhidruro de sodio, el cual es un agente reductor. Quiere decir que este agente va a ingresar electrones dentro de nuestra molécula, en este caso la acetona o el aldehído, llevando consigo un hidrógeno. Lo que ocurre es que un hidrógeno del borhidruro que se encuentra, en este caso negativo, va a llevarse ese par de electrones y se los va a otorgar al carbono del carbonilo. Es decir, que este se va a añadir o se va a agregar. Es una reacción de adición, como es lo que veíamos en el tema pasado. Por lo tanto, el hidrógeno aparece aquí unido al carbono que antes era el carbono del carbonilo y
como recordarán, se rompe el doble enlace mandando los dos electrones al oxígeno y el oxígeno se queda negativo. Para poder estabilizar esto, nosotros agregamos ácido a la reacción. ¿Qué va a otorgar el ácido? Protones. En este caso, 1. Recuerden que los protones son positivos, por lo tanto, si el oxígeno era negativo, este protón se va a ir con el oxígeno, ¿sí? Por lo tanto, nos da un grupo funcional denominado hidroxilo, que es el grupo funcional de los alcoholes. En este caso, como podemos observar que el hidroxilo está unido a un carbono que es un carbono secundario debido a que está unido a otros dos carbonos, este es un alcohol secundario. Para el caso de los aldehídos, la reactividad es la misma, ¿sí? El método es el mismo y el mecanismo es igual. ¿Por qué? Porque por eso forman del grupo 2, ya que tanto cetonas como aldehídos reaccionan de forma o de manera similar, ¿sí? El reactivo es el mismo, el borhidruro de sodio. Tenemos al hidrógeno que se va a llevar los electrones para quitar la carga negativa al boro y se los va a dar al carbono del carbonilo para romper el doble enlace y que el oxígeno se quede negativo. Y nuevamente vamos a meter medio ácido para darle protones y poder neutralizar esa carga y poder obtener el hidroxilo. En este caso el producto es un alcohol primario, ya que podemos ver que el hidroxilo está unido a un carbono que solamente está unido a otro carbono, es decir, los otros dos sustituyentes son hidrógenos. Por lo tanto, este es un carbono primario, lo que lo convierte en un alcohol primario. Y estas reacciones son de las más sencillas. No nos metemos en mecanismo en esto. Para otra ocasión, en otro video, veremos el mecanismo de reacción de la formación de alcoholes por medio de la reducción mediante borhidruro de sodio. Otro agente que podemos utilizar aquí es el hidruro de litio y aluminio, ¿sí? Pero el borhidruro de sodio no es tan reactivo, pero solamente reduce a aldehídos y acetonas, ¿sí? En el siguiente vamos a ver cómo obtendremos un alcohol terciario. Bien, para la obtención de alcoholes terciarios vamos a empezar a partir de una acetona igualmente, pero en vez de utilizar un borhidruro de sodio vamos a cambiar a este reactivo, al cual se le denomina reactivo de Grignard. En este reactivo es especial porque nos permite tener a un carbono negativo para poder unir una cadena de carbonos a nuestro grupo carbonilo. Es decir, en el caso anterior se unían los hidrógenos que llevaban los electrones, pero en este caso vamos a pegar completamente una cadena de carbonos, lo cual nos va a ayudar a entrar al carbono del carbonilo y que se haga un carbono terciario, como podemos observar en el siguiente producto. Aquí podemos observar los dos radicales que ya teníamos en un principio, más el tercer radical que se acaba de añadir por medio del reactivo de Grignard. Y como está entrando de igual forma que el hidrógeno, el doble enlace se está rompiendo, dejando al oxígeno negativo. Y como en la reacción anterior igualmente, vamos a meter medio ácido para poder otorgarle protones a este oxígeno y se pueda formar el grupo funcional del hidroxilo. Y así obtenemos un carbono terciario a partir de una acetona por medio de la adición de un radical gracias al reactivo de Grignard. Continuando con las reacciones para aldehídos y cetonas, tenemos la siguiente, que es la formación de cetales y acetales. ¿Para qué se utiliza esta reacción? Muy bien. Dentro de la industria de los cosméticos o dentro de la industria química en general o farmacéutica, se utilizan este tipo de reacciones como reacciones de protección de grupos. Es decir, cuando yo necesito que una acetona o un aldehído permanezcan de esta forma al final de un proceso de la síntesis de algún fármaco o de alguna molécula en específico, necesito protegerla. ¿Por qué? Para que ésta no tenga cambios dentro del proceso y al final llegue a ser lo que es una acetona o un aldehído, ¿sí? Pero para esto tengo que cambiarla, ¿sí? Es gracioso, ¿no? Para poder proteger tengo que cambiar a la molécula para que no pueda sufrir cambios. Es decir,
que el cambio que yo les voy a hacer, que es la obtención del cetal, es reversible, es un proceso reversible. Y dentro de la generación de nuevos fármacos y la síntesis de los mismos, se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque como les digo, a veces el sitio activo en lo que se mueve una o un fármaco es necesario que no se afecte durante el proceso. Por lo tanto, este tipo de reacciones nos ayudan mucho a proteger estos grupos. Muy bien. Entonces, para la formación de cetales vamos a necesitar a una acetona, ¿sí? Y vamos a utilizar moléculas de alcohol. En general se utilizan alcoholes de cadena más o menos larga de 3 carbonos en adelante, o existen ya alcoholes especiales que luego vamos a ver que nos permiten formar un ciclo. Bueno, para empezar necesitamos una molécula de cualquier alcohol, ¿sí? Y medio ácido. ¿Por qué necesitamos medio ácido? En las reacciones pasadas utilizábamos nosotros el medio ácido para poder estabilizar la carga negativa del oxígeno. En este caso no es por eso. Nosotros utilizamos medio ácido para lograr la activación del grupo carbonilo. ¿Por qué? Debido a que nosotros tenemos un nucleófilo débil, ¿sí? ¿Por qué es un nucleófilo débil? Primero que nada es que no tiene carga negativa, por lo tanto, este nucleófilo no tiene la fuerza necesaria para poder entrar al grupo de carbonilo, ¿sí? Por lo que se necesita del medio ácido para poder activar al grupo carbonilo para que el oxígeno se vuelva positivo y pueda entrar este alcohol. Cuando el alcohol entra, igualmente que en las reacciones pasadas, vemos una adición del grupo OR, es decir, se perdió este hidrógeno y el oxígeno gana un hidrógeno del medio ácido, ¿sí? Igualmente como pasaba en la reacción anterior. Pero cuando nosotros añadimos una segunda molécula de alcohol y una segunda molécula de ácido, vamos a lograr una segunda adición para poder llegar a formar lo que es el cetal, para que el oxígeno que previamente formaba parte del carbonilo salga en forma de agua, ¿sí? Y así es como se realiza una formación de cetales iniciando por una cetona y una molécula de alcohol. El proceso para los aldehídos es similar, el cual lo veremos en la siguiente clase, y algunas otras reacciones de aldehídos y cetonas. Esperemos a avanzar más rápido, chavos, ya con esto es mejor, y espero que me pongan todas sus dudas aquí en la plataforma de Edmodo, y estoy a sus órdenes y nos vemos el día de mañana para la clase. Muy buena tarde.